Bueno, Claudia, muchas gracias por recibirnos. Estamos con Claudia Aguilar, ella es abogada postulante y coordinadora de la Comisión de la Ciudad de México de la Barra Mexicana de Abogados. Hola, buenas tardes, Janet. Gracias. Bienvenida. Quisiéramos preguntarte, en tu opinión y en la experiencia de estos meses, ¿cuáles han sido los principales problemas a los que se ha enfrentado el proceso de la reconstrucción en la Ciudad de México? Híjole, yo creo que lo que pasó con el proceso de la reconstrucción de la Ciudad de México, el principal problema fue la falta de certeza respecto a las autoridades competentes, o sea, quién había que acudir, en qué momento, quién tenía qué facultades y qué obligaciones, y sobre todo el empantanamiento que se dio por el proceso electoral. Así es como yo veo las cosas, es decir, el proceso electoral, las pugnas políticas que se dieron al interior de la Asamblea, las fracturas de los partidos, etcétera, impidieron incluso que, por ejemplo, la Comisión de la Reconstrucción, que sí se había creado por un decreto del Ejecutivo, ¿no?, en esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, ni siquiera pudiera funcionar. Entonces, si bien de alguna manera el Legislativo lo que hizo fue recuperar, por lo menos en la ley, ¿no?, en esta ley para la reconstrucción, recuperar la figura de la comisión, la verdad es que pues, la propia comisión no pudo trabajar, ¿no? Está la renuncia del propio comisionado, de un par de subcomisionados de la comisión, justamente por pugnas políticas que además tenían que ver con la asignación de recursos, ¿no? Y entonces pues era muy entendible que, por ejemplo, figuras como los subcomisionados, no sé, como Katia de Artillos, que estaban trabajando con una visión pues de sociedad civil organizada, con la visión de mejorar las cosas, ¿no?, de hacer una reconstrucción pues más eficiente, que atendieran las necesidades para tener, ahora sí que ir hacia un futuro más incluyente, como por ejemplo el tema de las personas con discapacidad, que es el tema que trae en la agenda, por ejemplo, Katia. La verdad es que al verte inmiscuido, ¿no?, yo tengo una cuestión honorífica, trabajar como subcomisionado, y pues estoy aquí quedando en medio entre el uso de los recursos o la asignación de los recursos públicos. Entonces la verdad es que yo creo que eso fue todo lo que influyó, ¿no?, de alguna manera. Falta de competencia, claridad ante qué autoridad tienes que ir, y desafortunadamente que se mezcló con el tema del proceso electoral. Y en términos de esa falta de certeza de a dónde acudir, ¿tú has conocido o has percibido algún cuello de botella específico, o sea, donde más se convierte en un obstáculo para que la gente pueda seguir el proceso y pueda recibir los apoyos? Es que yo pensaría que el cuello de botella es más allá que un solo cuello de botella. Es decir, primero no hay claridad de cuáles son los apoyos gubernamentales. O sea, yo he escuchado a veces a damnificados que vienen a pedir ayuda, por ejemplo, a la Fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que son damnificados y que no tienen ni siquiera certeza de cuáles son esos apoyos gubernamentales a los cuales pudieran llegar a tener derecho. Entonces, hay una falta de claridad. Se mezcla con lo que te acabo de decir hace unos instantes, es decir, cuál es la autoridad competente encargada de atender esas circunstancias, ¿no? Entonces, y la falta de la participación de los técnicos especializados también para dictaminar, ¿no? Entonces creo que estaban todas estas etapas se levantaban las cédulas, ¿no?, de en qué estado estaban los inmuebles, y básicamente a partir de esa cédula pues, se tomaba una determinación si se podía seguir habitando el inmueble o no se podía seguir habitando el inmueble. Y a partir de eso, pues tenían que hacer unos censos para ya luego entrar a la etapa propiamente de la reconstrucción. Y ahí creo que todavía no hay una claridad absoluta. Más bien, si quisieras determinar o identificar un cuello de botella, yo creo que ahí hay un cuello de botella de falta de determinación y claridad de quiénes son los afectados y en qué estado se encuentran. Es decir, se creó el famoso semáforo, ¿no?, de los inmuebles que debían atenderse, ¿no?, por colores, los amarillos, los que se tenían que demoler, y luego pues cambiabas de un color a otro a partir de la primera visita, que eran como que el censo inmediato, ¿no?, tan pronto había pasado el sismo, a los posteriores, ¿no? Porque evidentemente hay cuestiones que son muy alarmantes. Tú llegas a tu casa y ves cuarteaduras, claro. Si no eres un perito estructurista, no eres un técnico, no sabes si estás en condiciones de habitarla o no. Entonces creo que todo eso sí ha generado, no sé propiamente si un cuello de botella, pero por lo menos una falta de claridad para lo que pueden hacer los damnificados, sobre todo por esta identificación de ver cuáles son los apoyos gubernamentales disponibles. Yo ni siquiera te diría que los tengo muy claros. O sea, sé que hay una parte de que los van a apoyar en créditos, hay una parte que los van a apoyar en que pues tengan mayor potencialidad, ¿no?, que incluso se incorpore en la ley para la construcción y para la edificación, pero ¿cuáles son los apoyos gubernamentales?, ¿no? He escuchado damnificados que válidamente dicen, es que yo sé que tengo derecho a un seguro para que me paguen la terapia de rehabilitación. Y hay veces que digo, híjole, ¿de dónde escucharon eso? Porque al menos yo no lo observo, no lo tengo tan claro. Entonces,
el cuello de botella sin duda es que ni siquiera hay una claridad en cuáles son los apoyos gubernamentales, quiénes tienen derecho y a partir de qué censo o a partir de qué estadística determinarás el apoyo gubernamental frente a aquel sujeto legitimado o titular de ese beneficio. Y considerando todo esto, digo, sé que es difícil, como no hay balas de plata, ¿no? Pero ¿cuáles te parecen dos o tres acciones que en el corto plazo se pueden implementar, independientemente de transformaciones más complejas, pero acciones que puedan implementarse rápidamente para mejorar el proceso y resolver un poco estas deficiencias? Yo creo que la primera sería, ya tenemos algo por decreto, que es la famosa Comisión de la Reconstrucción. Entonces, dejarla trabajar, ¿no? Está la Comisión para la Reconstrucción, se creó por decreto, se retomó en la ley, entonces por lo menos los actores políticos que en algún momento estuvieron en pugna sí están de acuerdo en la existencia de ese órgano, ¿no? Entonces, está la Comisión para la Reconstrucción, que la dejemos trabajar con las atribuciones, porque además, si verificas un poco la plataforma donde está la comisión y las atribuciones, la verdad es que por lo menos suena hasta idealista, ¿no? O sea, está con todas las perspectivas y todos los rubros que tienen que atender, el sector comercio, el sector vivienda, las personas con discapacidad, que tengan acceso, que sean viviendas con accesibilidad. Es decir, entonces lo primero, dejarlos trabajar. En segundo lugar, que también se vincula con las críticas de por qué no prosperó en algún momento el proceso de la reconstrucción, es decir, si ya tienes a la comisión, entonces, que ahora que llega este nuevo Congreso de la Ciudad de México, este primer Congreso de la Ciudad de México, ya dejamos de lado el proceso electoral, que no entren en nuevas pugnas, ¿no? Entonces, dejan trabajar la comisión y ellos no entran en nuevas pugnas. Una tercera, que también se vincula con ello, es pues tener instituciones con autonomía para que puedan operar y hacer frente a este tipo de emergencias. Y creo que se puede capitalizar algo que ya se tiene, es decir, entra el nuevo Congreso de la Ciudad de México, es un Congreso que ya está electo, ¿no? Como sea que haya quedado la conformación política, entrarán el 1 de septiembre a tomar sus funciones y la Constitución de la Ciudad de México entra en vigor el 17. Y en la Constitución de la Ciudad de México está previsto un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Entonces creo que dentro de las obligaciones del instituto, que está justamente, más bien, toda la estructura del instituto que está prevista en la Constitución y las facultades que tiene el nuevo Congreso, que son facultades y obligaciones, que es legislar respecto a las facultades y atribuciones del instituto, pues habría que tomarse en consideración para hacer una estructura mucho más robusta a partir de la legislación que pueda brindar claridad respecto a las competencias de las autoridades involucradas y cómo deben funcionar para hacer frente a este tipo de situaciones y de emergencias. Creo que esos son cuestiones que ya están y que podemos capitalizar para justamente evitar o solucionar estas problemáticas planteadas, que pues de alguna manera ahí está ya todo, ¿no? O sea, básicamente podrías decir, tienes la estructura, hay que dotarla de contenido. Y por último, con base en todo esto que nos comentas, ¿qué lecciones aprendidas tiene que realmente pues analizar la ciudad e incorporar a sus políticas y a sus instrumentos para en el largo plazo, en el mediano plazo, estar mejor preparados para situaciones como la que vivimos? Pues yo creo que, a ver, hay que reconocer que incluso en la ley viene, ¿no? La de participación ciudadana y de protección ciudadana más bien, que la participación en materia de protección ciudadana nos involucra nos involucra y nos corresponde a todos. No es una tarea que le corresponda solamente a las autoridades. Todos, sociedad civil, ¿no? Autoridades, el gobierno, etcétera, formamos parte de la protección civil, pero no tenemos claro quién debe ser el líder. Entonces, ¿cómo aprendemos? Yo creo que hay grandes ejemplos, ¿no? En este momento, en esta emergencia, surgió, sin duda, la sociedad civil organizada rebasó en el momento de qué tan pronto pudo hacer frente a la emergencia a las autoridades. No obstante, se quedaba corta en algunas cuestiones por falta de liderazgo y por falta de herramientas que sí tienen las autoridades, como el C5. Entonces, una enseñanza, una tarea es, si de por sí todos somos responsables de la protección civil, tendríamos que ser vasos comunicantes entre la sociedad civil organizada y las autoridades encargadas de la protección civil para que se pudieran identificar claramente quién es el líder y que pudiéramos capitalizar
aquello que tiene la sociedad civil organizada, como puede ser el uso masivo de redes sociales, la actualización inmediata de las plataformas, ¿no? Porque veías, por ejemplo, cuando surge Verificado 19S, pues era increíble la velocidad a la que podían ir almacenando los datos de este inmueble se cayó, este inmueble está afectado, aquí necesitamos un perito estructurista, etcétera. Si en ese momento la plataforma de 19S hubiera tenido quizá las cámaras o el acceso a las cámaras del C5, sin duda eso hubiera sido exponencial en cuanto a la ayuda. Y si a eso le hubiéramos sumado un liderazgo claro en, por ejemplo, labores de tareas de rescate, claramente estaba desbordada la sociedad civil queriendo ayudar, brindando ayuda. ¿Dónde llegabas? Había lugares donde sobraba comida, había lugares donde sobraba herramienta, había lugares donde faltaba. Entonces, creo que de eso sí se puede aprender una lección muy importante, donde básicamente, pues de la mano con las acciones que pudieras llegar a tomar en cuenta, es, mientras identifiques claramente a un líder, es evidente que en situaciones así la sociedad civil organizada y la autoridad tienen una misión común, tienen un objetivo común, que es evidentemente hacer frente a la emergencia y ayudar a que haya las menos pérdidas humanas posibles. Buenísimo, pues no sé si algún comentario final de cara, como dices, ya pasando el periodo electoral y de cara a un nuevo gobierno, o sea, ¿por dónde empezamos? O sea, mantenemos lo que hemos avanzado, construimos sobre lo que ya hay, ya nos dijiste algunas cosas, pero... Pues yo creo que sí, o sea, a ver, sí hay que recapitular y retomar lo que ya tenemos, porque hay cosas que sí deben servir, o por lo menos no volvernos a ir hacia atrás, ¿no? Es decir, si ya tienes una comisión para la reconstrucción, bueno, pues hay que organizarla. Creo que sí falta un censo único, ¿no? Es decir, estamos a casi un año y nos falta un censo único de damnificados, y ese censo único sin duda ayudaría profundamente a que las autoridades competentes y todos aquellos entes encargados de participar en la reconstrucción pudieran hacer mejor su tarea, ¿no? Entonces, sin duda es un gran pendiente hacer un censo único, cómo hacerlo, y por el otro lado, dejar trabajar a la Comisión para la Reconstrucción, y que evidentemente pues este nuevo Congreso de la Unión, del Congreso de la Ciudad de México, acompañado de la estructura que ya te brinda la construcción de la Ciudad de México a través del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, pues puede sin duda echar a andar un mecanismo más claro para hacer frente a las situaciones de emergencia. Una cuestión adicional sería, creo que a partir de las lecciones que hemos aprendido o las múltiples pláticas que ha habido con posterioridad al sismo, mucho se decía de la estadística en comparación entre el sismo del 85 y el sismo del 2017, en cuanto al volumen de edificios que se habían caído, ¿no? Pérdidas materiales vis a vis pérdidas humanas, y creo que había pues básicamente todo el mundo es pacífico en el sentido de decir, oye, después del 85, cuando existe el nuevo reglamento de construcción, el reglamento es muy bueno, es decir, no tiene una falta técnica el reglamento. El problema es que no tenemos quien verifique que todos aquellos inmuebles construidos con anterioridad a ese reglamento, que no se cayeron en el 85, hayan sido llevados a la norma, ¿no? Para actualizar. Entonces, ahí también hay una ventana de oportunidad de crecimiento para que la ciudad mejore. Y bueno, pues evidentemente estamos en una zona sísmica, eso no lo vamos a cambiar, ¿no? Vamos a seguir teniendo episodios sísmicos de mayor o menor impacto, pero los desastres naturales ocurren, pero las pérdidas humanas son evitables, ¿no? Entonces, yo creo que con eso me quedaría. Perfecto. No sé si hay algo más. No, muchísimas gracias.